Hablemos de la literatura infantil. ¿Desde cuándo existe? Sus orígenes, los diferentes tipos y recomendaciones de lecturas que siempre me piden, y la verdad es que estaba como en deuda hace mucho tiempo, sobre recomendaciones de literatura infantil. En la cajita de descripciones les voy a dejar un enlace con una lista un poco más grande de ciertas recomendaciones de literatura infantil. Traté de buscar literatura más o menos contemporánea y algunos clásicos de literatura que considero importantes. Y empecemos. Cuando hablamos de la literatura infantil estamos hablando de este género, expresión de la literatura que viene a otorgar una literatura en particular que busca no solo el entretenimiento, sino también el desarrollo y aprendizaje. Una diversidad de elementos que busca estimular desde temprana edad. Hay diversos estudios que revelan que las lecturas en edades tempranas estimulan potencialmente el pensamiento, el vocabulario, discriminación auditiva, formación de juicio, crecimiento o procesos básicos de aprendizajes, todo lo que dice relación con las capacidades lectoescritoras, así como una expansión del ámbito cultural y del lenguaje del individuo mismo. Si queremos situarnos en la historia, para empezar a hablar de literatura infantil propiamente tal, tenemos que volver al siglo XIX, estamos hablando de la Edad Moderna, ya que en épocas previas no se concebía una especie de literatura específicamente pensada para los niños, ya que la audiencia infantil se identificaba no como audiencia infantil propiamente, sino como un adulto pequeño, y no se distinguía ni se diferenciaba como hoy entendemos que hay que hacerlo. Incluso hoy se distingue no solamente literatura infantil, sino que también encontramos literatura exclusiva para adolescentes y también para nuevos adultos, identificando las diferentes etapas de las personas y que en cada una de estas etapas las literaturas que se entienden en la sociedad son diferentes. Nos encontramos en el siglo XIX con el movimiento romántico en el que aparece el género literario infantil. Y junto a ello aparece una serie de autores que empiezan a hacer un renombre en torno a este género. Pensemos que antes de que se creara este género literario infantil probablemente tal, habían lecturas que tendían a usarse o tomarse comúnmente por los niños para leer. Se preferían por sobre otras, por el uso de un lenguaje sencillo, a veces una construcción gramatical no tan compleja, párrafos más sencillos, párrafos más accesibles, una lectura en definitiva más fácil y de mayor comprensión y que en general decía relación con este mundo de las maravillas, de magia, de fantasía. Una de las recomendaciones de literatura que traigo es esta obra que es el primer clásico de la literatura infantil, Cuentos de Andersen. Recordemos que Andersen es un escritor danés del siglo XIX que tiene un amplio legado literario que va no solamente desde los cuentos, sino que también escribió novelas, poemas, obras dramáticas. Como cuentista se convierte en una celebridad y se transforma en clásico de la literatura infantil, siendo leído a través de todos los tiempos. Sobre su carrera hablamos de que escribió más de 185 cuentos que se escribieron entre 1835 y 1872. Cuentos que han trascendido incluso a su nombre. Pensemos que hoy en día muchos de los cuentos de Andersen probablemente ustedes los conocen como El patito feo, El soldadito de plomo, Pulgarcita, La cigarrera, El nuevo traje del emperador, pero no recuerdan el nombre, sino que incluso pueden llegar a pensar que es un relato que viene de la tradición oral y que probablemente es anónimo. Y la verdad es que eso dice relación con esta figura donde la obra supera al autor por mucho. Esta es una edición de Edimat que contiene 16 cuentos. Tiene algunos de los más importantes y en realidad se los recomiendo bastante. Tiene Pulgarcita, El ruiseñor, El soldadito de plomo, Patito feo, El traje nuevo del emperador, La princesa y el guisante, El porquerizo, El ángel, La reina de las nieves, La niña de los fósforos. La niña de los fósforos y El soldadito de plomo, y al igual que El nuevo traje del emperador, yo los subí como audiolibros en mi cuenta de Spotify, Condesa de los libros, para que se pasen a escuchar. Estuve subiendo varios de los cuentos que hay acá para que puedan escucharlo en un formato distinto. La obra de Andersen en particular destaca principalmente por llevar al lector a un mundo de maravillas, un mundo de ensueño, como señalaba previamente, en el que la magia tiene un lugar especial, con personajes simples que atrapan al lector de la misma forma que lo logra hacer con la trama. Entre los grandes clásicos de la literatura infantil de esta época del siglo XIX podemos mencionar no solamente las obras de Andersen, sino que también podemos mencionar La isla del tesoro de Stevenson, todas las obras de aventura de Julio Verne, las obras de aventura de Emile Salgari, la novela de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll,
entre otras muchas que podemos mencionar sobre el tema. Ahora, si queremos hablar sobre literatura infantil, tenemos que entender que existen diferentes formas de clasificarla. Cuando hablamos de esta categoría de literatura infantil por géneros, en general estamos hablando de la técnica que es usada, el tono, el contenido, la longitud, entre otras. Aquí voy a mencionar 6 categorías sobre la literatura infantil y que logran o tratan o intentan de abarcar lo que corresponde a la literatura infantil. Estamos hablando de los libros ilustrados, lo que incluye los libros de conceptos, libros de consejos y libros mudos, los tebeos, historietas o cómics, con los cuales se ayuda a aprender a leer y hacer una relación entre la escritura y las imágenes y la interpretación de estas. Enseguida tenemos la literatura tradicional, las adaptaciones y la literatura popular. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cada una de ellas? La literatura tradicional consiste en una serie de cuentos que transportan leyendas, supersticiones y parte de la idiosincrasia popular. Tiene que ver mucho con el folclore. Adaptaciones son los clásicos que con frecuencia son adaptados para que sean comprensibles para un niño. Aquí ya estamos identificando que la literatura y la forma en que se escribe para un niño no es la misma en la que se escribe para un adulto. Cuando hablamos de literatura popular, estamos hablando de géneros desdeñados por la cultura oficial, pero que son baratos y accesibles y de acuerdo al gusto y el lenguaje sencillo de los niños, como las novelas de aventuras, de espías, de guerras, del oeste, de ciencia ficción, la novela policíaca, de terror, los tebeos y las fotonovelas. Cuando hablamos de esta literatura, podemos hablar también de otras categorías, recuerdo a la temática que abarcan. Estaríamos hablando de ficción, biografías, poesía y verso, el teatro infantil cuando estamos hablando de obras dramáticas, no solamente la representación, sino que la posibilidad de leer obras dramáticas. Últimamente también se observa otra categoría que es esta literatura basada en personajes de YouTube. O sea, tenemos niños que hoy en día están consumiendo mucha tecnología y su entretención es a través de la tecnología también. Por ejemplo, yo lo puedo ver muy de cerca, porque yo tengo un sobrino de 8 años que hace poquito me pidió que le comprara una categoría de libros que se llamaban Los Compas. Y yo cuando le pregunté qué libros eran esos, yo quedé muy fuera de línea. O sea, como que no tenía ni idea de qué estaba hablando. Y en realidad tuve que investigar y me di cuenta que eran unos youtubers que hacían contenido para niños y que además habían escrito estos libros. Y que son 5, son libros, unas novelas tradicionales, pero con imágenes, con ilustraciones, y que hacen un poco más amena la lectura para los niños. Y que de cierta forma, o sea, estamos pasando un contenido digital que te acerca a la literatura. Y eso igual es bueno, es bastante recomendable. En cuanto a los objetivos de la literatura, ya habíamos advertido algunos al principio, es que incentiva la creatividad. Facilita un reconocimiento gráfico verbal, relacionando imágenes con grafemas y fonemas. Ampliación del léxico y habilidades lingüísticas, principalmente el uso de verbos. Fomenta el gusto por la lectura, genera empatía, solidaridad, tristeza, alegría, dependiendo de las emociones que el protagonista o los protagonistas vivan en esta historia. Potencia las capacidades de análisis y promueve el manejo de relaciones temporales. Eso es súper importante. Y dentro de las funciones, yo diría que a grandes rasgos tiene que ver con el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades lectoescritoras. En particular hay algunos que hablan de esta posibilidad de que a través de la literatura se pueda generar un marco moral o transmisión de valores a través de la literatura y también situar al individuo al niño dentro de un campo cultural. Ahora tenemos que pensar que ese campo cultural obviamente es un ente cultural globalizado. Ahora, en cuanto a las recomendaciones de literatura, yo hice unas listas que quiero compartir con ustedes de algunos libros que yo les recomiendo. Primero, yo diría que El Mago de Oz. Mago de Oz de Frank Baum, porque tiene un muy buen desarrollo de personajes, muestra de las diferentes esferas y es un texto bastante reflexivo para las primeras lecturas. Los cuentos de Andersen, que ya les estaba mostrando. Y también tengo una serie de recomendaciones sobre literatura nacional. En particular, quiero recomendarles las obras de Hernán del Solar. Hernán del Solar es uno de los grandes cuentistas, novelistas, dedicados exclusivamente a la literatura infantil. No obstante, su legado es bastante más amplio y tiene otro tipo de obras dentro de su
construcción literaria, pero destaca principalmente por sus obras como La Porota, Las aventuras de la Totora, Cuando el viento desapareció, entre otras obras. Ahí tienen una serie de obras, solamente con Hernán del Solar tienen muchas obras que podría recomendarles. Siguiendo con literatura infantil chilena, les tengo que recomendar necesariamente a Alicia Morel. Alicia Morel es una de las escritoras más prolíficas probablemente que ha tenido Chile, con un legado inmenso y una construcción y pasión por la literatura infantil. Ella era una de las personas que estaba convencida, cuando nadie más lo estaba, de que la literatura infantil estaba al impulso de las nuevas generaciones. Impulso de nuevas generaciones en desarrollar sus capacidades lectoescritoras, en intentar y jugárselas en un 100% por concebir una literatura que lograra llamar su atención y que al mismo tiempo permitiera un desarrollo y crecimiento de las nuevas generaciones. Ella siempre tuvo esa mirada y es algo que se destaca a lo largo de toda su creación. Una de las obras que creo que es de la más conocida que puedo recomendar de ella es El increíble mundo de Yanka, que probablemente si eres de Chile, probablemente lo leíste en el colegio. Y la verdad es que todas las personas que lo han leído en general tienen muy muy buenas referencias de este libro. Alicia Morel tiene más de 40 libros publicados. Igual les voy a dejar en las descripciones parte del proyecto en el que estoy trabajando y del cual soy directora, proyecto Escritoras Latinoamericanas Olvidadas, dentro del cual tengo un artículo publicado en particular sobre esta autora donde comento una serie de obras de la misma, para que tengan más referencias. Algunas de las obras que les puedo recomendar, aparte del increíble mundo de Yanka, son Polita va a la escuela, Polita en el bosque, Las manchas de Vinca, Mozart contra la flauta mágica, Travesuras de Polita, Prendido, El secreto del caracol y muchos otros más que si los empiezo a nombrar van a quedar totalmente mareados. Pero en literatura infantil yo creo que en Chile hay muy muy buen material. También sobre autoras contemporáneas les puedo nombrar Carmen Lopart, que tiene una serie de obras infantiles muy muy interesante y llamativa. Una propuesta nueva para compartir literatura infantil. Un clásico de literatura infantil podría mencionarles El Principito. Creo que no necesito decir nada más que decir El Principito, uno de los grandes clásicos. Platero y yo, de Ramón Jiménez. Recordemos a este excelente poeta español del siglo XIX que a través de su prosa poética quiso llevar a un libro es parte de su vida y esta vivencia que él tuvo con esta especie de mascota, amigo y parte de su familia, y que la trata de recopilar en esta obra. Y haciendo relación a esto, quiero comentarles un proyecto en el cual estoy trabajando actualmente y que estoy dando difusión. Para los que no saben, yo soy escritora, soy de Chile, tengo actualmente 11 libros publicados, publico constantemente en revistas literarias y académicas. Como ya le dije, tengo varios cargos en diferentes trabajos. Uno de ellos es el ser directora del proyecto de Escritoras Latinoamericanas Olvidadas. También tengo otros cargos relacionados con concursos de literatura, como presidenta del jurado del concurso internacional de literatura Cuentos que Viven, organizado por la revista Petroglifos en 2022. También soy la fundadora y organizadora del concurso internacional de literatura Fuego de Letras. Actualmente estoy trabajando en un concurso literario para la zona de Cañete, organizado en conjunto con el Centro Cultural y Deportivo Juvenil. Y bueno, ya que les estoy hablando de lo que yo estoy haciendo últimamente, quiero dejarles una recomendación porque hace muy poquitos acabo de sacar la 5ª edición de mi libro Pericles y los sueños de Polo. Este libro entraría en la categoría de esos libros que no necesariamente fueron escritos pensando en un público infantil, pero que pasado el tiempo tuve que reconocer que tenía esa orientación y que llamaba especialmente su atención. Por eso esta 5ª edición está mucho más pensada para todo público, específicamente el infantil. Tiene varias ilustraciones, diseños, fotografías, tiene comentarios de escritores, de lectores, tiene una sección adentro donde les agradezco a todos los lectores que han hecho posible que se esté construyendo hoy en día esta 5ª edición sobre el libro y que actualmente se está distribuyendo. Está distribuyendo en diferentes puntos. Les voy a dejar unos enlaces en la descripción y también les dejo un aviso que pronto este libro va a estar siendo distribuido por Librerías Epílogo en Chile. Así que nada, les dejo súper recomendado este libro para cerrar esta recomendación de literatura infantil. Y bueno, también les quería contar un poquito de la experiencia con este libro. Este libro ya lleva 3 años desde que se publicó. Esta edición es completamente distinta a la original. De hecho, la original tenía la mitad de páginas que este libro, porque este tiene 2 partes, uno es Pericles y el otro es Sueños de Polo. Cuando yo publiqué la primera parte, Pericles, por azares del destino, unas profesoras de enseñanza básica de Angol lo leyeron
y se lo recomendaron a sus alumnos y empezaron a usar los capítulos del libro, que son bastante breves, como material de clases para desarrollar diferentes actividades y capacidades lectoescritoras. La verdad es que para mí fue algo que no pensé cuando lo estaba escribiendo, pero fue una situación bastante bonita, una experiencia súper enriquecedora, y eso me llevó a hacer un libro más didáctico, más divertido, con diferentes diseños, tratando quizás de responder un poco a ese llamado de la literatura infantil. Fue una experiencia bastante interesante el saber que alumnos en ciertos colegios lo estaban leyendo. Para mí, la verdad, fue algo totalmente impensado y estoy muy contenta con este nuevo lanzamiento. Tengo pendiente el hacer un video exclusivo sobre este libro. Yo creo que lo voy a hacer la próxima semana, así que ténganme paciencia porque he estado trabajando un montón en otros proyectos, pero de todos estos proyectos les voy a dar cuenta acá, así que no se alteren. Igual, si quieren saber en el día a día qué es lo que estoy haciendo, les recomiendo pasar por mi cuenta de Instagram, Condesa de los Libros, donde voy avisándole de los diferentes proyectos, si voy a una entrevista, si estoy participando en radio, si estoy trabajando en un podcast, si estoy publicando artículos, todo lo que yo voy haciendo lo voy avisando en mi cuenta de Instagram, así para que no se pierdan ningún detalles como estos. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video.